Sean bienvenidos. Nosotros vivíamos antes en unos condominios de Simón Díaz y esos condominios como que todo al centro era como una plaza donde había jueguitos y todo eso. Entonces una vez, pues es que antes pues no había tanto peligro, entonces pues Fanny y yo sí nos metíamos como a las 11 12 de la noche, de jugar o de andar en las casas de nuestras amiguitas. Entonces yo recuerdo, o sea, y recuerdo que cuando un día íbamos de regreso a nuestra casa, ¿verdad? Porque haz de cuenta que nadie nos acompañaba, como estábamos de condominio a condominio, así como enfrente, pues solo corríamos, ¿verdad? Y llegábamos a nuestra casa. Entonces yo recuerdo que una vez de esas ya eran como las 12:30 de la noche. Entonces nosotros ya nos íbamos a ir a la casa. Ya cuenta que ya nos acompañaron allá abajito para que nos saliéramos. Y la señora nos dijo, bueno, pues ya córranle para que aquí se queden. Y ya así quedó, o sea, así quedó. Nos fuimos. Y cuando Fanny y yo íbamos corriendo por esa área donde estaban pues sí, como los columpios y todo eso, no manches, nos dio muchísimo miedo porque los columpios empezaron a mecerse, pero así como muy fuerte, o sea, así, o sea, como si alguien estuviera encima de ellos, pero pues no había nadie ni nada más íbamos Fanny y yo rumbo a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, pues ya cuando vimos eso, corrimos más fuerte y pues ya llegamos todas hasta a la casa, pero eso fue que algo que me pasó a mí con Fanny, ¿verdad? Entonces no, así como que estaba, como que sí nos dio miedo. Bueno, yo tengo rancho en San Nicolás Tolentino, un municipio de aquí de San Luis, exactamente en Cañas. Cañas es un pueblito de ahí mismo de San Nicolás. Y bueno, donde se encuentra ubicado el rancho de mi familia, a un costado exactamente pasa este parte del río, ¿no? O sea, un canalón, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Pero es parte del río. Eh, Se dice, me pasó, cuando yo tenía unos 6 años, 7 años, estábamos jugando ya en la noche, antes no había tanta luz, estábamos jugando fútbol con mis primos y bueno, se va la bola este, a la orilla del río, entonces agarramos linternas para irnos a buscar el balón y vemos que no está en la parte de atrás, o sea, en el pastizal. Entonces nos decían que en las madrugadas no tenemos que acercarnos al río, aparte de los animales que puede ver víboras y todo, aparte de ello que se aparecía la, la que le llamaban la novia del diablo. Esta historia viene que hace mucho tiempo atrás era una mujer que se quedaba con las herencias de gente, pues hacendados, gente de dinero de ahí del rancho, los enamoraba y ella los mataba, pero se decía que ella era una bruja, ¿sabes? Pero que nunca había rastros de los hacendarios, o sea, de la gente de dinero nunca había rastros, simplemente que se morían y ya no encontraban, y pues la herencia siempre quedaba a manos de ella, hasta que uno de ellos, pues sí la mató y la aventó al río en venganza de todas las demás personas que se habían muerto. Se dice que ahí en el río, en la madrugada, si un hombre, no mujer, si un hombre está solo cerca del río, esta mujer lo atrae, ¿sabes? Este, Dicen que la silueta es totalmente una mujer, pero un brillo muy rojizo, ¿sabes?
que por eso dicen que es la esposa del diablo. Entonces cuando yo bajo, bueno, cuando estamos buscando el balón, mis primos y yo, vemos el balón que estaba en el río. Al momento de querer bajar y de verificar que no hubiera pues serpientes o así, o sea, aventamos cosas para que no, si en dado caso hubiera algo, pues que saliera, ¿no? En el momento. Cuando bajamos a recoger la bola, a lo lejos vemos precisamente una silueta, precisamente una silueta de una mujer, pero brillando, y pues nos echamos a correr. Pero para lo curioso de esto, mi primo el mayor sí quería ir a verla, o sea, sí lo estaba trayendo, pero no lo dejamos. Y esa es mi historia, la primera historia. También otra, no sé si te sirva mucho, ¿verdad? Mira, aquí en mi casa, antes, cuando mi mamá estaba todavía, se aparecía un niño. Bueno, cuando nosotros recién llegamos a esta casa que nosotros estamos ahorita viviendo, se aparecía un niño. Era un niño, mi mamá lo describía, ¿verdad? Porque mi mamá, lo que era mi mamá, Fanny, Carlos, Monse, ya lo habían visto. Y haz de cuenta que era una persona, era un niño, más o menos como de 5 años y era güerito. Entonces, pues todos ellos dicen que pues hacía diferentes travesuras. Por ejemplo, a Monse cuando estaba embarazada de Ariadne, dice Monse que cuando ella estaba dormida entre sueños, veía al niño, ¿verdad? Veía al niño como jugaba con su panza y la tocaba, o sea, le agarraba su panza y todo así. O sea, eso era con Monse. A Fanny, como era bien callejera y a veces llegaba bien tarde, este, la tiraba del techo. O sea, haz de cuenta que Fanny llegaba, se brincaba y al momento de brincarse para la casa, ella decía que ella veía al niño. O sea, que ella lo veía y que el niño se reía de ella. Entonces, en eso, pues la jalaba, o sea, le jalaba el pie y Fanny se cayó. Una vez se cayó de la azotea, o sea, del piso, o sea, del primer piso, porque decía que el niño la veía y se reía y ella, y que la jaló, o sea, así, literal la jaló y se cayó y pues ya llegó ahí a arrastras a su cama, pero eso sí, o sea, como que fue consciente porque Fanny en ese entonces no era así como que andaba tomando y todo eso, no, o sea, como que nada más llegaba tarde y pues nada más, pero no tomaba ni nada de eso. Eso era lo que le pasaba a ellas. De hecho, también a mis sobrinos, a Ariadne cuando era niñita y a Paola, pues les daba mucho miedo estar aquí porque siempre decían que veían a un niño y que el niño las asustaba o así. Entonces, pues no sé si también sea una anécdota de terror que pues en mi casa se aparecía porque ya no ese niño. Entonces no sé si se fue cuando mi mamá murió o no sé, ¿verdad? La verdad, no sé qué pasó, pero sí pasaban cosas raras aquí en mi casa cuando estuvo ese niño y estaba mi mamá. Bueno, pues esta es en las vías del tren de aquí de la Progreso. Lo que sucedió aquí es que se dice que hace mucho tiempo una familia entera murió queriendo cruzar. Entonces, si tú pasas por las vías del tren en la madrugada, se dice que ves a toda la familia, pero que los niños te empiezan a hacer travesuras y que si tú les hablas feo o te asustas, los padres se desquitan contigo, ¿sabes? O sea, digámoslo así, te provocan algún accidente. Entonces, esto fue lo que me contó mi tío. Toda mi familia vive ahí en la Progreso, precisamente la casa de mis abuelos está pegada a las vías del tren. Bueno, la calle está pegada ahí. Y una vez dice mi tío que él venía de la zona industrial, pero que el camión lo dejó del lado del llano, entonces tenía que cruzar las vías, ¿no? Y bueno, cruza y que unos niños, la voz de unos niños y una sombra, unas siluetas pequeñas, le empiezan a chistear y le decía, vamos a jugar, vamos a jugar. Y les decía a él, pues él ya sabía la historia, y le decía,
no, mis niños, tengo que llegar a dormir, ¿me perdonan? O sea, hablándole bien, ándale, juega con nosotros, corre, corre. Entonces mi tío corrió un poco hacia la distancia que él, o sea, él corrió, pero hacia la distancia donde tiene que ir para la calle de mis abuelos, ¿no? Así que para la casa. Y le dijo, ya me retiro, niños, cuídense, hasta luego. Y él se fue. Pero se dice también que que hubo una persona, no nos consta, que estando ebrio, al pasar por eso, insultó a los niños. Y que esta persona estaba gritando como loquito, fue lo que dijeron los vecinos, diciendo groserías hacia los niños, y que nada más de repente la persona se desfalleció, o sea, se había desmayado y murió. Pero lo más raro fue que no fue un golpe en la cabeza ni nada lo que lo mató, simplemente se escuchaba que él estaba insultando y después dice, déjenme, y murió, y no había gente ahí cerca, ¿sabes? O sea, todos los que estaban ahí dicen que fue, pues sí, o sea, fue la reacción de los padres. Hace unos cuantos años atrás vivíamos en Simón Díaz y obviamente no en esta casa actual. Una vez, ya dando un poco de contexto, empecé a contar lo que pasó. En ese tiempo yo estaba en la secundaria y mi celular no tenía wifi porque era de los viejitos. Sin embargo, yo descargaba música y la escuchaba en las noches hasta quedarme dormido. Un detalle importante era que compartía cuarto con mi hermana pequeña. El cuarto era pequeño, entonces no podían estar dos camas individuales porque ocupaban casi todo el espacio. Entonces decidimos poner un colchón arriba del otro, para así en la noche solo se bajaba el colchón y yo dormía ahí. Bueno, esa noche me acuerdo que estaba escuchando Valentín Elizalde y, para ser más preciso, estaba escuchando la canción del Pavido Návido. No es sorpresa para nadie que esa canción es muy movida, puesto que estaba acostado y me estaba moviendo al ritmo de la canción. Para esto todos estaban dormidos, ya eran como las 2 de la mañana. Yo estaba acostado con el celular debajo de la almohada y de pronto siento que me levantan el colchón, como si fuera un jalón. Yo me quedé anonadado por lo sucedido, pero tardé en reaccionar. Lo primero que pensé era que mi papá me vio que estaba en el celular y lo hizo para que me durmiera. Pero al voltear no había nadie y se escuchaban los ronquidos de él. Al no encontrar respuesta, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, apagué el celular y enseguida me dormí del susto. Al amanecer, les pregunto a mis papás que si se habían levantado al baño y, para mi sorpresa, dicen que no, que toda la noche estuvieron dormidos plenamente. A mí me pareció muy raro, puesto que realmente sentí como el colchón se levantó del suelo, pero ellos negaron rotundamente eso. Pasó el tiempo y empecé a olvidar ese suceso, y con el tiempo ya no me acordaba de eso. Sin embargo, siempre tuve como una sensación extraña en el patio trasero. En las noches se oscurecía bastante, y para mí, mala suerte, mi ventana era grande, entonces tenía una visión perfecta para el patio. En otra ocasión estábamos despiertos como a las 12 de la noche. Estaba barriendo y al juntar la basura que recogí, pues tenía que echarla en la bolsa de basura que se encontraba en el patio. Nunca tuve problema alguno o miedo como tal. Sin embargo, esta vez en ese patio, pues sí tuve una experiencia. Salí, tiré la basura y por inercia volteo al fondo del patio donde se encontraba una lavadora vieja. No sé por qué, pero me quedé viendo fijamente a la pata de la lavadora y de pronto me quedé congelado. No podía moverme ni alejar la mirada de ese punto y sentí como el patio se oscureció más de lo normal. En ese momento estaba listo y preparado para que apareciera algo en esa esquina, debajo de la pata de la lavadora. Pasaron como 20 segundos y por fin pude salir de ese congelamiento. Rápido me metí a la casa, prendí las luces y volví a salir a ese punto exacto y, como esperaba, no había nada ahí.